A ver, esta película es una de las razones por las cuales, a ver, hubo un remake en 2017 en formato de serie de sci-fi. El escritor de Juego de Tronos, George R. Martin, escribe una novela corta en 1980 y coescribe esta película del 87, si mal no recuerdo, llamado Night Flyers. ¿Qué pasa? R.R. Martin había dicho cuando estaba Juego de Tronos que él se estaba dedicando a Night Flyer, a la serie, a otras propiedades de él, que eran la prioridad antes de terminar Juego de Tronos. Esta película yo la vi, creo que por los 90. Pareció una mala película. La volví a ver ahora. Dije, me voy a sentar, voy a ver bien esta película, a ver qué quiso hacer. No. Encontramos una película con buenas ideas, muy buenas ideas. Ninguna es novedosa. Básicamente trata de un grupo de científicos que inician un viaje espacial para encontrar a un ser extraterrestre y son víctimas de una computadora malévola en la nave. Es como... Esta computadora es como un fantasma, tiene poderes psíquicos. Tenemos este grupo que está liderado por la capitana, que es la protagonista y quien te cuenta la historia, que se embarca en esta travesía, ¿no? Quieren encontrar supuestamente es una forma de vida o una inteligencia superior, ¿no? Es como encontrarte con Dios, básicamente. Es lo que te plantean acá. Hay referencias a HAL 9000, sí, ¿no? Pero bueno, consiguen rentar una nave, por eso digo, George Martin, acá tiene unas ideas que son de cuestionable cuestionable calidad. Pero bueno, esta gente alquila una nave gigantesca. Cuando dicen que no tienen dinero, ¿no? Dicen que no tienen dinero ni nada, pero bueno, te alquilo esta nave que es como para 1000 personas. Se maneja solo con el sistema informático para llevar, creo que son 7 matados que van a ir. 7 científicos, técnicos y demás, son 7. Rentar, sí. Entonces esta gente decide salir de viaje y en un momento hay una especie de holograma, ¿no? Que es digamos, el nexo con la nave, que tiene como acrónimo, como nombre Royd. Entonces Royd se enamora de la capitana y en un momento le cuenta su historia, ¿no? La triste historia de Royd es que él es... la madre no le gustaba vivir con la gente, ¿no? Entonces ella se embarca en un viaje. Bueno, el tema es así. ¿Quién es Royd? Y agárrense. Royd es el clon masculino de la dueña de la nave para que sea su pareja. O sea, la dueña de la nave era tan narcisista que necesitaba tener un clon masculino que fuese su pareja y estuviese a su nivel. Y te lo cuenta la película. R.R. Martin. Pero aparte es el hijo. Pero aparte es el hijo y el amante y el compañero y es todo. ¿Por qué? Porque esta mujer no quiere relacionarse con nadie, ¿no? Hay un telépata y este telépata empieza a descubrir y tiene un complejo de inseguridad que es contratado por otra telépata, pero este telépata es un grado 4, creo, un nivel 4, algo de eso. Pero a su vez, la jefa de este telépata tiene relaciones con el telépata. O sea, son aparte pareja. Pero parece que tampoco lo son, porque el telépata se está cargando todo lo que se mueve. Es como esta relación exclusiva de telépatas, ¿no? Bueno, este hombre decide que si, digamos, percibe a este ente, que en teoría es una computadora, pero no es una computadora, es la conciencia. Es como el espíritu.
y lo dice, el espíritu está en un sarcófago de piedra dentro de la nave. Y yo pensaba, ¿por qué un sarcófago de piedra dentro de una nave? Conectado a una computadora. Es toda una mezcla, ¿no? Pero bueno, dije, está bien, ¿por qué no? Eh, Decide enfrentarse a esta especie de espíritu. No es como la nave de la muerte igual. Solo que la nave de la muerte era una parodia. Esto es en serio. Decide enfrentarse en combate psíquico y se inyecta una porquería que hay ahí roja que le dice su pareja telépata, no lo hagas, no lo hagas. Y ahí hay como un histeriqueo, ¿no? No, vos no querés que lo haga, porque no confías en mí, pensás que yo no soy capaz de vencerlo, pero soy el único que puede vencerlo y ya sabés que va a salir todo mal. Y obviamente sale todo mal. Este tipo es poseído y empieza a matar a toda la tripulación. Menos a, digamos, la capitana, porque resulta que este holograma está enamorado de la capitana, no sé por qué. Le pide a la capitana que por favor lo saque de la máquina, que prefiere vivir 5 minutos como un hombre que seguir viviendo como una máquina. Amenaza a la computadora que lo tiene prisionero de escaparse y morir. No sé por qué le va a dar bola a la computadora si ya lo tiene atrapado, pero bueno. Le hace caso igual. ¿Será porque es su hijo amante? No tengo ni idea. Por alguna de esos motivos, esta computadora tiene una historia. Esta computadora está loca, o la esencia de la mujer está loca, y te lo cuentan en un diálogo expositivo que es tan al pedo, que yo decía, ¿por qué? Aparentemente, como ella tenía superpoderes telepáticos, pensaron que era una bruja, no sé por qué, y la lobotomizaron, le hicieron de todo. Entonces por eso ella no quería estar con la gente y por eso selló su nave para que solamente ella viajó hasta que se aburrió y en un momento se estaba muriendo y ella pasa su conciencia a esta computadora. Después nos enteramos que no, que ella está viva todavía. Está conectada a la computadora, pero sigue viva. Razones. El hijo amante barra compañero barra todo no tiene, digamos, un sistema inmunológico, cosa que después nos enteramos que tampoco es cierto porque está más de 5 minutos afuera y no le pasa nada, o sea, al pedo también. Y la relación no va a ningún lado tampoco. ¿Por qué? Porque sí. Entonces lo que no quiere esta mujer es de que se lleven a su hijo, entonces decide matar a todos. Controla toda la nave hasta que en un momento le rompen el contacto, digamos, de lo que es el sarcófago con el resto de la nave, pero después te enterás de que ella igual mentalmente puede dominar cuerpos muertos, personas, y pensás por qué no empezaste por ahí, empezaste a dominar a todo el mundo, porque realmente no tiene sentido. No importa, no le importa la película, menos me va a importar a mí. Hay una lucha final que es terrible, ¿no? La mata a nuestra protagonista con un cuchillo. Hay mucho CGI de la época, todos esos rayitos ahí que salen del tercer ojo, de un lado al otro, y en un momento hay unos rayos que quieren ahorcar a este Roy. No sé, me dejó. Pero cuando ves una película y decís, ¿qué me estás contando? Bueno, estaba a ese nivel. Todos empiezan a morir porque se separan convenientemente. Convenientemente al final deciden separar al grupo y van muriendo uno por uno. Van muriendo de maneras estúpidas. Y termina con nuestra parejita volviendo a su planeta, ¿no? Ambos en una nave que aparece por ahí. Que decís, está bien, genial. Esta nave también puede viajar un montón de kilómetros. O sea, ¿para qué necesitas toda esta nave si podés contratar esta navecita chica, ¿no? Cosas buenas que tiene la película. La parte de diseño de vestuario es muy bueno. Tienen los trajes espaciales, pero a la vez hay como máquinas que ellos pueden operar.
para reparaciones y demás, eso está bueno. Me gustó la nave chica realmente, pero claro, al final los ves de que se están yendo y vos decís, pero si podés viajar tantos kilómetros en esta navecita, o se mueren en el camino, que sería lo lógico, o no tiene sentido una nave tan grande. La nave se ve ridícula, demasiado grande, vos decís, ¿quién va a contratar una nave tan grande? No, puede salir un millón de cosas mal, más considerando que son 7 tipos los que están. O sea, y no tiene sentido. Dicen de que estaba muy barata el rentarla, pero no convence por ningún lado. Los interiores tienen mármol, o sea, había tan poca plata que hicieron como que es todo barroco. Bueno, toda la nave son cosas de piedra, mármol y demás que decís, mira qué bueno. Las vibraciones no rompen el mármol, nada, no, esto es cualquiera. Es una historia muy blanda, ¿no? Esta fue una de las películas que realmente te reís de lo ridícula que es. Termina siendo ridícula. Es una de las peores cosas de R.R. Martin realmente. Y lo que me sorprendió es que él estuvo en el guión. No se dio cuenta que esto no funciona a ningún nivel. Es una muy mala película. Lo que la hace una muy mala película es que se toma en serio. Si no se tomara en serio, me reiría y diría, bueno, sí, la pasé bomba. Pero cuando llegas al final y ves de que cada vez quiere ser más seria la película, te termina sacando. Porque decís, no, nada de esto tiene que ver. Esto es una mezcla de un montón de géneros. Es copia de un montón de otras cosas que fueron mejor escritas. Y no se pegan con nada. Es un producto muy desparejo. Pero fuera de todo eso, yo creo que el que quiera ver una película rara, rarísima, bueno, Night Flyer, sepan que existe, sepan que es de lo desconocido de R.R. Martin, por una buena razón. Y voy a ver si veo la remake, porque me gustó, es más sangrienta. Él está involucrado en esa también directamente. Estuve viendo un par de entrevistas que dio. Pero tampoco es que me convenza demasiado. Olvídense.